En solo 30 días, mi vida cambió completamente. No estoy hablando de pequeñas mejoras o ajustes graduales. Estoy hablando de un salto cuántico literal, una transformación tan radical que parecía imposible. Y todo esto sucedió porque finalmente entendí lo que la física cuántica realmente es, y más importante aún, cómo aplicarla para crear la realidad que siempre soñé vivir. La mayoría de las personas piensa que la física cuántica es un tema complejo, reservado para científicos con doctorado y ecuaciones incomprensibles. Creen que la manifestación se trata de repetir afirmaciones, hacer tableros de visión y esperar que el universo entregue milagros. Pero la física cuántica no es mística vaga, es ciencia real. Y cuando entiendes los principios fundamentales de cómo funciona el universo en el nivel más básico, te das cuenta de que crear tu realidad no es suerte, es física. Aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. Todas las versiones de tu vida, la versión rica, saludable, apasionada, realizada, ya existen ahora mismo. No en el futuro, no como posibilidades distantes, sino ahora, en este momento, en diferentes frecuencias vibracionales. La única razón por la que aún no estás viviendo esa vida es porque no sabes cómo sintonizar en la frecuencia correcta. Estás atrapado en una estación de radio mientras la vida de tus sueños suena en otra. En este video voy a desglosar la física cuántica de la forma más sencilla y práctica posible, sin jerga científica complicada, sin teoría abstracta, solo los conceptos esenciales que necesitas entender para literalmente saltar de una realidad a otra, tal como lo hice en 30 días. Prepárate para comprender cómo funciona realmente el universo a nivel subatómico y cómo ese conocimiento te da el poder de colapsar ondas de posibilidad en realidades concretas. Lo que estás a punto de aprender no es teoría, es el mapa exacto de cómo transformé completamente mi vida. Y tú puedes hacer lo mismo. La física cuántica tiene una reputación de ser imposible de entender. Pero la verdad es que los conceptos fundamentales son sorprendentemente simples y absolutamente revolucionarios para quien quiere crear una vida extraordinaria. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es la física cuántica? En términos sencillos, la física cuántica es el estudio de cómo funciona el universo en las escalas más pequeñas posibles. Estamos hablando de partículas subatómicas, cosas más pequeñas que los átomos, más pequeñas que los electrones, cosas tan diminutas que no podemos ver ni con los microscopios más poderosos. Pero aquí está lo fascinante. Todo, absolutamente todo, está hecho de estas partículas minúsculas, incluyéndote a ti, incluyendo tu realidad, incluyendo todo lo que deseas manifestar. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Estas partículas subatómicas no se comportan como la materia normal que ves a tu alrededor. Una silla es sólida, una mesa es sólida. Puedes tocarlas, moverlas, tienen una posición fija en el espacio. Pero a nivel cuántico, las cosas funcionan completamente diferente. Los electrones, esas partículas minúsculas que componen los átomos, no son sólidos hasta que son observados. Lee esto de nuevo porque es crucial. Antes de que observes un electrón, no existe en un lugar específico. Existe como una onda de posibilidad. Múltiples posibilidades simultáneamente. Es como si estuviera en varios lugares al mismo tiempo, esperando que alguien lo mire para decidir dónde está realmente. Usemos una analogía simple. Piensa en Netflix. Hay miles de películas y series en la plataforma, todas almacenadas, todas disponibles, pero ninguna de ellas está realmente reproduciéndose hasta que eliges una y haces clic. En el momento en que haces clic en una película específica, todas las demás posibilidades desaparecen temporalmente, y esa película específica se convierte en tu realidad. Las partículas cuánticas funcionan así. Todas las posibilidades
existen simultáneamente como ondas. Pero en el momento en que tú, el observador, te enfocas en una posibilidad específica, todas las ondas colapsan y esa posibilidad se vuelve real. Esto tiene un nombre en la física cuántica, el colapso de la función de onda. Y tú, como observador consciente, eres quien causa ese colapso. No estás solo presenciando la realidad pasivamente. Estás literalmente creando la realidad a través de tu observación, de tu atención, de tu conciencia. Ahora vamos a conectar esto con tu vida. Cuando piensas en algo que deseas, una mejor relación, más salud, una carrera exitosa, no estás imaginando algo que no existe. Estás observando una de las infinitas ondas de posibilidad que ya existen en el campo cuántico. Y en el momento en que te enfocas consistentemente en esa posibilidad, con atención clara y emoción fuerte, estás colapsando esa onda en realidad física. La mayoría de las personas no entiende esto. Creen que están intentando crear algo de la nada, pero no estás creando de la nada. Estás eligiendo cuál de las infinitas posibilidades que ya existen quieres materializar. Es como estar en una habitación con 1000 puertas. Cada puerta lleva a una versión diferente de tu vida. La física cuántica te enseña que no necesitas construir una nueva puerta. Solo necesitas elegir qué puerta abrir. Y aquí está la parte más emocionante. No necesitas saber cómo abrir la puerta. No necesitas entender todos los mecanismos científicos complejos. Solo necesitas entender que tu conciencia, tus pensamientos, tus emociones, tu atención enfocada, es la llave que abre cualquier puerta que elijas. Cuanto más claramente observas la realidad que deseas, cuanto más profundamente sientes como si ya la estuvieras viviendo, más rápido colapsan las ondas y esa realidad se materializa. Entonces, la física cuántica, en su esencia más simple, es esto. El universo está hecho de posibilidades infinitas, existiendo simultáneamente. Tú, como observador consciente, tienes el poder de elegir qué posibilidad se vuelve real a través de tu atención enfocada. No es magia, no es pensamiento positivo superficial. Es literalmente cómo funciona el universo en el nivel más fundamental. Y una vez que realmente comprendes esto, no solo intelectualmente, sino visceralmente, te das cuenta de que no estás atrapado en tu realidad actual. Simplemente estás sintonizado en ella. Y puedes cambiar de sintonía en cualquier momento. Puedes saltar de una realidad a otra. Y eso es exactamente lo que hice en 30 días. Y es lo que tú puedes hacer también. Aquí hay un concepto que te explotará la mente. No estás intentando atraer algo que está distante de ti. Estás intentando sintonizar algo que ya existe ahora. Cada versión de tu vida, la versión próspera, la versión saludable, la versión apasionada, la versión realizada, ya existe simultáneamente en lo que los físicos llaman el campo cuántico. Imagina el campo cuántico como un océano infinito de posibilidades. O mejor aún, imagina un campo de fútbol gigante. En ese campo hay miles de versiones de ti, viviendo experiencias diferentes al mismo tiempo. En una esquina del campo hay una versión de ti que está luchando. En medio del campo hay una versión de ti que está empezando a prosperar. Al otro lado del campo hay una versión de ti que ya vive en plenitud total. Ahora, aquí está la clave. Todas esas versiones existen simultáneamente. No están esperando en el futuro. Están sucediendo ahora, en diferentes frecuencias vibracionales. Es como las estaciones de radio. Todas las estaciones están transmitiendo al mismo tiempo, pero tú solo escuchas aquella en la que estás sintonizado. Si estás sintonizado en 98.5 FM, no escuchas lo que está sonando en 105.3. No porque 105.3 no exista, sino porque no estás en la frecuencia correcta. Tu vida actual es simplemente la frecuencia en la que estás sintonizado ahora. Y aquí está la parte revolucionaria.
puedes cambiar de frecuencia instantáneamente. No necesitas recorrer todo el campo paso a paso. No necesitas pasar por cada versión intermedia de ti mismo. Puedes saltar, literalmente saltar, de una frecuencia a otra completamente diferente. Esto es lo que llamamos salto cuántico. Y no es una metáfora, es física real. A nivel cuántico, las partículas pueden saltar de un estado a otro, sin pasar por los estados intermedios. Un electrón puede estar en un nivel de energía y de repente estar en un nivel completamente diferente, sin viajar por el espacio entre ellos. Esto parece imposible en la física clásica, pero es exactamente como funciona la física cuántica. Y tú, al estar hecho de partículas cuánticas, puedes hacer lo mismo. Puedes estar viviendo una realidad hoy y, en 30 días, estar viviendo una realidad completamente diferente, sin tener que recorrer todos los pasos graduales entre ellas. No necesitas mejorar un 1% por día durante años. Puedes dar un salto cuántico, un cambio abrupto y dramático, cuando cambias tu frecuencia vibracional. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. Las partículas cuánticas no responden al esfuerzo, responden a la alineación. Puedes trabajar 16 horas al día, realizar 1000 acciones, esforzarte hasta la extenuación. Pero si estás vibrando en la frecuencia equivocada, seguirás creando más de la misma realidad que ya tienes. Porque las partículas no están respondiendo a lo que haces, están respondiendo a lo que eres energéticamente. Piensa en esto. Estas partículas subatómicas son energía pura, y tú estás constantemente emitiendo una señal energética basada en tus pensamientos dominantes, tus emociones predominantes y tus sentimientos más profundos. Esa señal es como una frecuencia de radio que estás transmitiendo al campo cuántico, y el campo responde enviando de vuelta experiencias, personas y circunstancias que corresponden exactamente a esa frecuencia. Si estás emitiendo una frecuencia de escasez, nunca tengo suficiente. Las cosas son difíciles para mí. Siempre lucho. El campo cuántico responde con más escasez. No porque el universo sea cruel, sino porque es un espejo perfecto. Te devuelve exactamente lo que estás emitiendo. Si estás emitiendo una frecuencia de abundancia, tengo todo lo que necesito. Las cosas fluyen fácilmente para mí. Soy próspero. El campo responde con abundancia. Y aquí está la parte más importante. No cambias tu frecuencia a través de más esfuerzo en el mundo externo. Cambias tu frecuencia cambiando tu estado interno. Tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. La historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y lo que es posible para ti. Cuando cambias eso, literalmente cambias qué versión de ti está activa en el campo cuántico. Eso fue lo que hice en 30 días. No trabajé más horas. No aprendí una habilidad completamente nueva. Cambié mi frecuencia interna. Dejé de vibrar en la versión de mí que estaba luchando y comencé a vibrar en la versión de mí que ya tenía todo lo que deseaba. Y cuando mi frecuencia cambió, mi realidad no tuvo más remedio que cambiar también. Así que deja de perseguir. Deja de intentar atraer cosas distantes hacia ti. En su lugar, sintoniza. Cambia tu frecuencia interna para corresponder a la frecuencia de la vida que quieres vivir. Y observa cómo esa vida colapsa de las ondas de posibilidad a la realidad física a tu alrededor. No estás creando algo nuevo. Estás eligiendo cuál de las infinitas versiones de ti ya existentes se convierte en la versión dominante. Y esa elección está en tus manos ahora mismo. Existe un experimento famoso en la física cuántica llamado experimento de la doble rendija, que cambió completamente nuestra comprensión de la realidad. Y cuando entiendes ese experimento, entiendes el poder que tienes como observador consciente. Permíteme simplificarlo para ti. Los científicos dispararon electrones a través de 2 rendijas
y observaron el patrón que creaban al otro lado. Cuando nadie estaba observando, los electrones se comportaban como ondas, creando un patrón de interferencia que solo podría suceder si pasaban por ambas rendijas simultáneamente. Pero aquí está la parte que conmocionó al mundo científico. En el momento en que colocaron un detector para observar por qué rendija pasaba el electrón, el comportamiento cambió completamente. De repente, los electrones se comportaban como partículas, pasando por una rendija o por otra, no por ambas. La simple presencia de un observador cambió la realidad fundamental de lo que estaba sucediendo. No porque el detector interfirió físicamente, sino porque la observación consciente colapsó las ondas de posibilidad en una realidad específica. Esto no es filosofía, es física experimental, comprobada repetidas veces, y aquí está la implicación que lo cambia todo. Lo mismo sucede con tu vida. Antes de que observes conscientemente una posibilidad específica, existe solo como onda, como potencial no manifestado. Pero en el momento en que diriges tu atención consciente hacia esa posibilidad, la colapsas en realidad física. Vamos a hacerlo práctico. Digamos que quieres una carrera exitosa. En el campo cuántico, esa carrera ya existe como onda de posibilidad, pero permanece solo como posibilidad hasta que empiezas a observarla. Y observar no significa solo pensar en ella casualmente. Observar significa enfocar tu conciencia en ella con claridad, consistencia y emoción. Cuando visualizas tu carrera exitosa todos los días, cuando sientes las emociones de ya estar viviendo esa realidad, cuando piensas desde ese estado, en lugar de pensar sobre ese estado, estás observando activamente esa posibilidad. Y cada vez que haces eso, estás colapsando más de esa onda en realidad física. Poco a poco, las oportunidades comienzan a aparecer. Las personas correctas se cruzan en tu camino. Surgen ideas. Se abren puertas. No por coincidencia, sino porque tú, como observador, estás colapsando esa realidad del campo de posibilidades al mundo físico. Pero aquí está la trampa. La mayoría de las personas observa la realidad equivocada. Se despiertan e inmediatamente observan lo que no tienen. Miran la cuenta bancaria vacía y observan escasez. Miran la falta de relación y observan soledad. Miran el cuerpo fuera de forma y observan enfermedad. Y cada vez que hacen eso, están colapsando más de esa realidad indeseada. Verás, el universo no juzga qué realidad es buena o mala. Simplemente responde a tu observación. ¿Observas escasez? Recibes más escasez. ¿Observas abundancia? Recibes más abundancia. El campo cuántico es un espejo neutro que refleja exactamente lo que estás observando con tu conciencia. Entonces, la clave para crear la vida que deseas es simple, pero no fácil. Necesitas dejar de observar la realidad actual que no quieres y empezar a observar consistentemente la realidad que deseas. Incluso si todavía no es física, incluso si todavía no hay evidencia. Necesitas observarla con tanta claridad y tanta emoción que se vuelva más real para ti que las circunstancias físicas a tu alrededor. Eso fue lo que hice durante esos 30 días. Dejé de observar mi realidad limitada. Dejé de chequear obsesivamente las cosas que no quería. En su lugar, todos los días, múltiples veces al día, observaba conscientemente la vida que deseaba vivir. Me veía viviendo esa vida. Sentía las emociones de esa vida. Pensaba los pensamientos de esa versión de mí. Y cada vez que hacía eso, estaba colapsando más de esa realidad de las ondas de posibilidad a la experiencia física. Al principio, parecía que nada estaba sucediendo. Las circunstancias externas seguían siendo las mismas, pero yo seguí observando la realidad deseada, y entonces, gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Pequeñas sincronicidades, ideas repentinas, personas apareciendo en el momento justo,
Y luego, de repente, en 30 días, mi vida entera era diferente. No porque forcé el cambio, sino porque observé consistentemente la realidad que quería hasta que colapsó del potencial a lo físico. Tú tienes ese mismo poder. Eres el observador de tu propia vida. Y lo que eliges observar, lo que eliges enfocar tu conciencia, es lo que colapsa en tu realidad. Así que deja de prestar atención a lo que no quieres. Redirige tu observación consciente hacia lo que deseas. Y observa cómo el campo cuántico responde, colapsando esa posibilidad en tu experiencia vivida. No estás esperando que tu vida cambie, estás observándola de una nueva forma. Y en esa observación consistente, el cambio es inevitable, porque tú eres el observador. Y el observador siempre colapsa la realidad. Si quieres dominar la física cuántica aplicada a tu vida, necesitas entender un concepto fundamental. Todo es vibración. Tú eres vibración. Tus pensamientos son vibración. Tus emociones son vibración. Y la realidad que experimentas es simplemente el reflejo de la frecuencia vibracional que estás emitiendo. En el nivel más básico, todo en el universo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Una piedra vibra en una frecuencia baja y lenta. Una flor vibra en una frecuencia ligeramente más alta. Tus pensamientos vibran en frecuencias aún más altas, y diferentes frecuencias atraen realidades correspondientes. No es metafísica vaga, es física literal. Piensa en una radio nuevamente. Cuando estás sintonizado en 100.5 FM, escuchas solo lo que se está transmitiendo en esa frecuencia específica. No escuchas 95.3 o 105.7, no porque esas estaciones no existan, sino porque no estás vibrando en la misma frecuencia que ellas. De la misma forma, cuando estás vibrando en una frecuencia de escasez, solo experimentas realidades que corresponden a esa frecuencia. Cuando cambias tu vibración a abundancia, de repente empiezas a experimentar realidades abundantes que siempre estuvieron ahí, pero eran invisibles para ti antes. Ahora, aquí está la parte crucial. Tu frecuencia vibracional no es determinada por lo que dices o por lo que piensas superficialmente. Es determinada por tus pensamientos dominantes, tus emociones predominantes y, más importante, tus sentimientos más profundos. Puedes decir 1000 veces, soy abundante, pero si te sientes escaso internamente, tu frecuencia real es de escasez. Y el campo cuántico responde a tu frecuencia real, no a tus palabras. Entonces, ¿cómo cambias tu frecuencia? La respuesta está en la alineación completa entre pensamiento, emoción y sentimiento. Cuando estos tres están alineados, emites una señal vibracional poderosa y consistente que el campo cuántico no puede ignorar. Pensamiento. Es la dirección. Es tú decidiendo conscientemente qué realidad quieres experimentar. Yo elijo abundancia. Yo elijo salud. Yo elijo amor. Pero el pensamiento solo es débil porque no tiene carga emocional. Emoción. Es la energía que anima el pensamiento. Cuando piensas en abundancia y sientes gratitud, alegría, emoción, has añadido combustible al cohete. La emoción es lo que imprime el pensamiento en el subconsciente y aumenta la potencia de tu señal vibracional. Sentimiento. Es el estado de ser que ocupas. Es más profundo que la emoción momentánea. Es tú sintiéndote abundante incluso cuando la cuenta está vacía. Es tú sintiéndote saludable incluso cuando el cuerpo aún no lo refleja. Es tú sintiéndote amado incluso cuando estás solo. Sentimiento es asumir la identidad vibracional de la realidad que deseas. Cuando pensamiento, emoción y sentimiento están alineados, creas una frecuencia vibracional tan fuerte que la realidad física no tiene más remedio que reorganizarse para corresponder a ella. Te conviertes en un imán poderoso, atrayendo personas, oportunidades y circunstancias que resuenan con tu nueva frecuencia. Pero aquí
es donde la mayoría de las personas se equivoca. Intentan cambiar la frecuencia a través de más acciones en el mundo físico. Trabajan más, hacen más, se esfuerzan más. Pero todo eso viene de una frecuencia de carencia, de aún no tengo, así que necesito luchar para conseguirlo. Y esa frecuencia de carencia solo crea más situaciones que requieren lucha. El secreto es cambiar la frecuencia primero y luego actuar a partir de esa nueva frecuencia. Cuando actúas desde un lugar de abundancia, tus acciones son diferentes. Son inspiradas, no desesperadas. Son fluidas, no forzadas. Y producen resultados radicalmente diferentes, porque están imbuidas de una energía diferente. Durante mis 30 días de transformación, no trabajé más horas. No añadí más tareas a mi rutina. Lo que cambié fue mi frecuencia interna. Toda mañana, antes de abrir los ojos, sintonizaba en la frecuencia de la vida que deseaba. Sentía como si ya estuviera viviendo esa vida. Pensaba los pensamientos de esa versión de mí. Ocupaba ese estado emocional. Y solo después de estar completamente inmerso en esa frecuencia, es que empezaba mi día. Y algo mágico sucedió. Las mismas acciones que hacía antes comenzaron a producir resultados completamente diferentes, porque la energía detrás de ellas era diferente. Ya no estaba actuando desde la escasez, intentando conseguir algo. Estaba actuando desde la abundancia, simplemente expresando lo que ya era internamente. Tu frecuencia vibracional es tu firma energética. Es lo que estás transmitiendo al universo a cada segundo. Y el universo, siendo el espejo perfecto que es, siempre te devuelve experiencias que corresponden a esa frecuencia. Así que deja de intentar cambiar el mundo externo primero. Cambia tu frecuencia interna y observa cómo el mundo externo se transforma para reflejar ese cambio. Aquí hay una verdad que la mayoría de las personas ignora completamente. El 95% de quien eres opera a nivel subconsciente. Solo el 5% es conciencia consciente. Esto significa que puedes desear conscientemente abundancia, salud y amor. Pero si tu subconsciente está programado con creencias de escasez, enfermedad y rechazo, el 95% subconsciente siempre gana. Las partículas cuánticas no están respondiendo solo a tus pensamientos conscientes. Están respondiendo principalmente a tus programas subconscientes, las creencias profundas que ni siquiera te das cuenta de que tienes, los patrones automáticos que se instalaron en tu infancia, las historias que te cuentas a ti mismo tan frecuentemente que se volvieron invisibles. Piensa en ello como un iceberg. La parte visible por encima del agua es tu mente consciente, tus deseos, tus intenciones, tus objetivos. Pero la parte masiva debajo de la superficie es tu subconsciente, y es esa parte la que realmente gobierna lo que manifiestas. Puedes querer riqueza conscientemente, pero si subconscientemente crees que personas como yo no se vuelven ricas, o el dinero es difícil de ganar, o no merezco abundancia, esos programas subconscientes sabotearán cada intento consciente de manifestación. Y aquí está el problema. Tu subconsciente fue programado principalmente en los primeros 7 años de vida, cuando estabas en un estado de ondas cerebrales teta, altamente sugestionable, absorbiendo todo como verdad sin filtro crítico. Tus padres dijeron, ¿el dinero no crece en los árboles? Programado. ¿Los viste luchando financieramente? Programado. ¿Fuiste rechazado y sentiste que no eras lo suficientemente bueno? Programado. Y esos programas continúan funcionando automáticamente, creando tu realidad entre bastidores, mientras tu mente consciente ni siquiera se da cuenta. Entonces, si quieres cambiar realmente tu realidad a través de la física cuántica, no puedes trabajar solo a nivel consciente. Necesitas acceder y reprogramar el subconsciente. Y la buena noticia
es que esto es totalmente posible. Hay un estado específico donde la barrera entre consciente y subconsciente se vuelve delgada, permitiéndote implantar nuevos programas. Ese estado se llama coherencia cerebral. Es cuando tus ondas cerebrales se desaceleran de beta, estado de vigilia normal, a alfa y teta, estados meditativos. En esos estados, puedes sortear el filtro crítico de la mente consciente y hablar directamente con el subconsciente. Y eso es exactamente por qué la meditación, la visualización antes de dormir y los estados de relajación profunda son tan poderosos para la manifestación. Durante mis 30 días de transformación, dedicaba al menos 20 minutos cada mañana y cada noche para entrar en coherencia cerebral. Cerraba los ojos, respiraba profundamente hasta sentir mi cuerpo relajarse completamente. Y entonces, en ese estado entre despertar y dormir, visualizaba mi vida deseada con detalles ricos, no como fantasía, sino como memoria, como si ya hubiera sucedido. Y aquí está la magia. Cuando haces esto consistentemente, empiezas a reescribir los programas subconscientes. Empiezas a reemplazar "nunca lo consigo" por "siempre lo consigo". Reemplazas "cosas malas siempre me suceden" por "cosas increíbles siempre fluyen hacia mí". Reemplazas "no soy suficiente" por "soy más que suficiente". Y cuando esos nuevos programas se vuelven dominantes en el subconsciente, tu realidad externa cambia automáticamente, porque el 95% de ti ahora está alineado con lo que deseas. Otra forma poderosa de reprogramar el subconsciente es a través de la repetición emocional. No basta con solo repetir afirmaciones mecánicamente, necesitas sentirlas, porque el subconsciente responde a la emoción, no a la lógica. Cuando dices "soy abundante" y sientes gratitud profunda, alegría, satisfacción, estás imprimiendo esa verdad en el subconsciente. Cuanto más haces esto, más esa verdad se convierte en tu realidad automática. Llevar un diario, journaling, también es increíblemente poderoso, porque externaliza pensamientos subconscientes. Cuando escribes libremente sin censura, empiezas a ver qué creencias están realmente funcionando entre bastidores, y cuando las ves en el papel, puedes decidir conscientemente reemplazarlas por creencias que te sirvan mejor. Aquí está la verdad final. No puedes manifestar más allá de lo que tu subconsciente cree que es posible. Tu consciente puede desear algo grande, pero si tu subconsciente cree que solo vales algo pequeño, sabotearás inconscientemente cualquier oportunidad de llegar a lo grande. Por eso tantas personas tienen éxitos temporales y luego vuelven al punto de partida, porque no cambiaron los programas subconscientes, solo forzaron resultados conscientes que no eran sostenibles. Entonces, si sientes que estás haciendo todo bien pero nada cambia, la pregunta no es ¿qué más necesito hacer? La pregunta es ¿qué cree realmente mi subconsciente? Y entonces, el trabajo es entrar en coherencia cerebral y reprogramar esas creencias limitantes con creencias que soporten la realidad que deseas. Cuando tu 95% subconsciente está alineado con tu 5% consciente, te conviertes en una fuerza imparable de manifestación. Ya no hay sabotaje interno, ya no hay duda escondida. Solo hay claridad total, poder total y resultados inevitables. Y esa es la diferencia entre intentar manifestar y realmente manifestar. Una de las mayores frustraciones que las personas experimentan al intentar aplicar la física cuántica es la impaciencia. Cambian su frecuencia, comienzan a visualizar, hacen todo bien, pero miran el mundo físico y nada ha cambiado todavía. Y entonces concluyen que no funciona y se rinden. Pero aquí está lo que no entienden. Hay un desfase entre el mundo cuántico y el mundo físico. Y ese desfase no significa que nada esté sucediendo.
Significa que necesitas entender la naturaleza de la materia versus la naturaleza de la conciencia. En el mundo cuántico, el mundo de la conciencia, de los pensamientos, de las posibilidades, las cosas suceden a la velocidad de la luz, literalmente. Puedes cambiar de frecuencia instantáneamente. Puedes colapsar una nueva onda de posibilidad en un abrir y cerrar de ojos. En el reino de la conciencia no hay tiempo. Todo existe ahora. Todas las versiones de ti son accesibles instantáneamente. Pero el mundo físico, el mundo de la materia, de los objetos, de las circunstancias, es denso. La materia es energía condensada vibrando en una frecuencia muy baja. Y debido a que es tan densa, se mueve más lentamente. Se necesita tiempo para que las partículas se reorganicen. Se necesita tiempo para que las personas cambien de posición. Se necesita tiempo para que las oportunidades se alineen. No porque el universo esté atrasado, sino porque la materia, por su propia naturaleza, tiene inercia. Piensa en un enorme buque de carga en el océano. Si quieres cambiar su dirección, giras el timón ahora. Pero el barco no gira instantáneamente. Sigue moviéndose en la dirección antigua por un tiempo, mientras las fuerzas lo redirigen lentamente. Y luego, gradualmente, comienza a cambiar de curso. Y eventualmente, está yendo en una dirección completamente nueva. Tu realidad física funciona así. Tú cambias el timón, tu frecuencia interna, ahora. Pero la nave física tarda un tiempo en cambiar de curso. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca. Cambian el timón, pero después de unos días, miran alrededor y ven que todavía están yendo en la misma dirección. Y entonces, en pánico, giran el timón de vuelta, o comienzan a girar en todas direcciones, o se rinden por completo. Y el barco nunca cambia de curso porque el timón nunca se mantuvo en una posición consistente el tiempo suficiente para que ocurriera la redirección. La clave para la manifestación exitosa no es solo cambiar tu frecuencia una vez, es mantener esa frecuencia consistentemente mientras el mundo físico se reorganiza entre bastidores. Necesitas confiar en que incluso cuando aún no ves cambios visibles, los cambios invisibles están ocurriendo. Las partículas se están reordenando. Las personas están siendo movidas de posición. Las oportunidades están siendo alineadas. Todo se está moviendo en la dirección de tu nueva frecuencia, pero aún no ha cruzado el umbral de lo invisible a lo visible. Durante mis 30 días, hubo momentos en que parecía que nada estaba cambiando. Yo estaba manteniendo mi frecuencia alta, haciendo el trabajo interno, pero las circunstancias externas parecían exactamente iguales. Y la tentación de dudar, de rendirse, de volver a los viejos patrones, era fuerte. Pero yo entendí ese desfase. Sabía que solo porque aún no veía cambios físicos, no significaba que nada estaba sucediendo. Así que seguí manteniendo la frecuencia y seguí confiando. Y entonces, de repente, todo cambió. No gradualmente, sino como una avalancha. Oportunidades que no existían antes aparecieron. Personas que necesitaba conocer surgieron de la nada. Puertas que estaban cerradas se abrieron. Todo en cuestión de días. Porque toda esa reorganización invisible finalmente cruzó el umbral y se volvió visible. Esto es lo que las personas llaman coincidencias o suerte, pero no es ninguna de las dos cosas. Es simplemente el momento en que el cambio interno que has estado manteniendo finalmente se manifiesta como cambio externo. Y cuanto más consistentemente mantienes la frecuencia, más rápido sucede esto. Así que aquí está el secreto para trabajar con el desfase. Desapégate del tiempo. Deja de preguntar ¿cuándo? Deja de verificar obsesivamente si ya se manifestó. Deja de medir el éxito solo por los cambios físicos visibles. En su lugar, mide el éxito por la consistencia de tu frecuencia interna. Si estás manteniendo la frecuencia correcta,
Si estás pensando, sintiendo y actuando como la versión de ti que ya tiene lo que desea, entonces estás haciendo todo bien. La manifestación física es inevitable. Es solo cuestión de tiempo antes de que cruce el umbral. Y aquí hay una verdad liberadora. El tiempo que tarda puede ser mucho más corto de lo que piensas. No lleva años. Para mí, llevó 30 días. Para algunas personas, lleva una semana. Para otras, un día. El tiempo no es fijo. Cuanto más alta tu frecuencia, más fuerte tu coherencia cerebral, más consistente tu observación de la realidad deseada, más rápido se cierra el desfase. Pero si estás constantemente dudando, constantemente verificando, constantemente vacilando entre la vieja frecuencia y la nueva, estás extendiendo el desfase indefinidamente. Estás girando el timón hacia adelante y hacia atrás, y el barco nunca cambia realmente de curso. Así que ten fe en el proceso invisible. Confía en que en el reino cuántico el cambio ya ocurrió. Tú ya eres la versión de ti que tiene todo lo que deseas. La versión física solo está alcanzando a la versión cuántica. Y la alcanzará. Siempre la alcanza. Es ley. Solo sigue manteniendo la frecuencia y deja que el universo se encargue de la velocidad. Una de las cosas más mágicas que sucede cuando empiezas a aplicar la física cuántica conscientemente es que empiezas a notar señales y sincronicidades en todas partes. Y aquí está lo que necesitas entender. Estas no son coincidencias. Son confirmaciones de que tu nueva frecuencia está funcionando, de que el campo cuántico está respondiendo, de que la manifestación está en camino. Sincronicidad es cuando piensas en alguien y esa persona te llama 5 minutos después. Es cuando necesitas una información específica y un libro, casualmente, cae de la estantería con exactamente esa información. Es cuando te preguntas sobre algo y la respuesta aparece en una conversación aleatoria, en una valla publicitaria, en una canción en la radio. Esos momentos no son accidentales. Son el universo confirmando que estás en la frecuencia correcta. ¿Recuerdas que hablamos sobre cómo las partículas cuánticas responden a tu frecuencia? Bueno, cuando cambias tu frecuencia interna, empiezas a atraer personas, eventos e información que resuenan con esa nueva frecuencia. Cosas que siempre existieron, pero eran invisibles para ti de repente, se vuelven visibles. No porque aparecieron de la nada, sino porque ahora estás sintonizado en la frecuencia donde ellas existen. Piensa en ello como tu SAR, Sistema de Activación Reticular. Es la parte de tu cerebro que filtra información, decidiendo lo que es importante y lo que ignorar. Cuando programas tu SAR a través de la visualización consistente y el enfoque emocional, comienza a priorizar todo lo relacionado con tu objetivo. De repente, coincidentemente, ves oportunidades, personas y recursos que siempre estuvieron ahí, pero nunca notaste antes. Durante mis 30 días de transformación, las sincronicidades eran constantes. Pensaba en necesitar una habilidad específica, y alguien me ofrecía enseñar exactamente eso. Me preguntaba sobre una estrategia, y un video sobre aquello aparecía en mi timeline. Necesitaba conocer a alguien en una industria específica, y esa persona aparecía en un evento aleatorio. Al principio pensaba, qué suerte increíble. Pero después me di cuenta, no era suerte. Era mi señal siendo reflejada de vuelta hacia mí. Aquí está cómo usar las sincronicidades a tu favor. Presta atención a ellas. No las descartes como coincidencias aleatorias. Reconócelas como confirmaciones de que estás en el camino correcto. Cada sincronicidad es como el universo diciendo, sí, sigue, estás alineado, está funcionando. Y cuanto más reconoces y agradeces por esas sincronicidades, más de ellas aparecen, porque estás fortaleciendo ese loop bajo de retroalimentación. Pero hay un lado opuesto de esto también. Si estás vibrando en una frecuencia negativa,
vas a notar sincronicidades negativas. Todo saliendo mal al mismo tiempo. Personas tóxicas apareciendo repetidamente. Obstáculos surgiendo por todos lados. Y estas no son puniciones cósmicas. Son señales de que estás en la frecuencia equivocada. Son el universo mostrándote, oye, estás vibrando en escasez, miedo, duda. Y aquí está el reflejo de eso. Así que las sincronicidades funcionan en ambos sentidos. Siempre son retroalimentación. Cuando son positivas, sabes que estás alineado. Cuando son negativas, sabes que necesitas ajustar tu frecuencia. Ambas son útiles si les prestas atención. Ahora, hablemos sobre el despliegue. Ese es el término que uso para describir cómo la manifestación se materializa en el mundo físico. Raramente sucede de la forma que esperas. Puedes visualizar conseguir algo de una forma específica, pero el universo te lo entrega de una forma completamente diferente. Muchas veces mejor de lo que imaginaste. Por ejemplo, puedes visualizar conseguir un empleo específico, pero en su lugar, conoces a alguien en un café que te presenta una oportunidad aún mejor. No conseguiste el empleo que visualizaste, pero conseguiste algo mejor. Esto es el despliegue. El universo tomó tu frecuencia, tu intención, y te entregó la esencia de lo que querías, muchas veces de formas que tu mente consciente nunca podría haber planeado. Por eso es tan importante desapegarse del cómo. Tú defines el qué. ¿Qué quieres experimentar? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Pero dejas el cómo al universo. Porque el universo tiene acceso a infinitas posibilidades que tú no puedes ver desde tu perspectiva limitada. Cuando sueltas el control sobre el camino específico y solo mantienes la frecuencia del destino deseado, permites que el despliegue suceda de la forma más mágica y sorprendente. Durante mis 30 días, nada sucedió exactamente como yo planeé conscientemente, pero todo sucedió mejor. Personas aparecieron que yo no conocía. Oportunidades surgieron que yo no estaba buscando. Puertas se abrieron que yo ni siquiera sabía que existían. Y todo esto sucedió porque mantuve la frecuencia, observé la realidad deseada, pero solté completamente el control sobre cómo se manifestaría. Así que estate atento a las señales. Celebra las sincronicidades. Confía en el despliegue. Y sabe que cada pequeña coincidencia, cada momento de timing perfecto, cada encuentro aleatorio, ninguno de ellos es aleatorio. Todos son el campo cuántico respondiendo a tu frecuencia, guiándote paso a paso hacia la manifestación completa de la realidad que estás observando internamente. Si este video abrió tus ojos al poder real de la física cuántica, si finalmente entendiste cómo puedes saltar de una realidad a otra, deja tu comentario ahora diciendo: yo soy el observador que colapsa mi realidad. Escribe esa frase, porque al escribir, estás declarando tu poder como creador cuántico consciente. No guardes este conocimiento solo para ti. Comparte este video con alguien que aún no se ha dado cuenta de que está atrapado en una frecuencia que no desea. Alguien que necesita entender que puede saltar a una vida completamente diferente. Si aún no estás suscrito al canal Onda Cuántica, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Aquí encontrarás, cada semana, contenidos que van más allá de la superficie, conocimiento profundo sobre cómo funciona realmente el universo y cómo puedes usar esas leyes a tu favor. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Cada contenido es una pieza del rompecabezas cuántico que revela tu verdadero poder como creador consciente. No estás atrapado en tu realidad actual, simplemente estás sintonizado en ella. Cambia la frecuencia, observa la nueva realidad y salta. En 30 días, tu vida puede ser completamente diferente. La física lo permite. La elección es tuya. Hasta el próximo video.
Sigue observando. Sigue vibrando. Sigue saltando.